Hola amigos, bienvenidos a esta cápsula belenista en la cual les voy a enseñar a hacer ánforas, miren, con porcelana fría. Entonces, comenzamos. Primero entonces vamos a tomar un poco de porcelana, dependiendo del tamaño que vayamos a hacer estas ánforas, entonces asimismo va a ser la cantidad de porcelana fría. Listo, recuerden que la porcelana siempre hay que conservarla bien cubierta, bien empacada para que no se nos endurezca la que queda que no estamos utilizando. Entonces vamos a tomar una cantidad, podemos hacer una bolita ya dependiendo del tamaño. Entonces ustedes asimismo con esta misma medida pueden hacer otras bolitas para tener ya, digamos, si van a hacer en serie van a hacer varias, entonces para que más o menos les salga del mismo tamaño. Ya después de esto entonces vamos a hacer de esta manera, la vamos a alargar y aquí entonces ya vamos a comenzar a hacerle el cuello. Miren, vamos apretando y vamos alargando en el otro extremo. Pues miren, acá en el centro nos queda abultado, en la parte de abajo nos queda puntudo y en la parte de arriba le sacamos este cuello. Después de tenerlo así, con un bisturí punta de lanza puede ser, vamos a hacer una pequeña marca y con un punzón o con un palito de brocheta, miren, vamos a hacer una perforación acá, la cual después vamos a ir pellizcando suavemente para sacar la parte de arriba de la ánfora. Y así de esta manera entonces nos queda ya la forma. Es una forma muy sencilla, no es complicado hacerlo. Bien, simplemente vamos a pellizcar acá y así nos queda. Ya después, cuando se haya secado un poco más, vamos a ver que se seque unas horas y después ya podemos agrandar un poco más el agujero. Entonces la idea es hacerlo así. Veamos aquí la terminación en punta, o si ustedes la quieren redonda también la pueden hacer la terminación redonda. Y la idea es que los pongamos a secar así, de esta forma. Bueno, ya después de haber dejado pasar un día, miren que ya está firme, lo podemos manipular. Entonces lo que vamos a hacer, que como todavía está un poco maleable la masa, entonces vamos a introducir un palo más grueso para agrandar, pero entonces ya aquí lo que vamos a manipular no se daña. Entonces vamos a agrandar el agujero y con un palito recto, así, que sea del mismo tamaño, entonces vamos a presionar para llevarlo hasta el fondo. Ya llevamos hasta el fondo, entonces nos queda el agujero más prolijo, ¿sí? Y más profundo. Ya después de tener esto así y toda la cantidad que hayamos hecho, entonces lo dejamos secar unas horas más, o puede ser un día más, para poderlo manipular muy bien. Ya en la parte de afuera no se va a dañar, pero en la parte interna va a estar un poco fresco todavía. Listo, entonces esto lo dejamos secar. Al otro día ya lo podemos pintar. Bueno, ya para pintar entonces lo que voy a hacer es utilizar un palillo mondadientes o un palillo de hamburguesa, ¿sí? En este caso este es uno de hamburguesa. Vamos a cortarle un pedacito, vamos a introducir acá en el agujero y como no nos queda exacto, entonces vamos a tomar el otro pedacito y lo vamos a introducir para que quede bien aprisionado. Listo, entonces ya teniéndolo de esta manera, voy a utilizar un tono curúa o coralino, como ustedes lo conozcan, y simplemente vamos a pintar. Entonces ya con el palito podemos manipular la pieza para poderla pintar bien. Listo, entonces aplicamos este color. Si no tienen este color, pueden aplicar un color terracota también. Miren acá, simplemente lo pasamos y pintamos por esta parte también. Y para que no se vaya a dañar la pintura, yo en este caso utilicé un trozo de Porexpan y allí coloqué todos los otros que hice. Entonces aquí simplemente lo vamos a clavar y vamos a esperar a que se seque muy bien. Bueno, ya después de que hemos dejado secar muy bien las piezas, entonces lo que vamos a hacer es tomar nuevamente estas piezas, las ánforas, y con un color ocre vamos a utilizar un pincel
bien seco y vamos a aplicar en forma de brocha seca. Listo, miren, simplemente tomamos, aplicamos y descargamos el pincel y vamos a pasar unas cuantas pinceladas así en diferentes partes. Miren, no vamos a cubrir en su totalidad, sino como a manchar la pieza, y así de esta manera entonces el color nos va a quedar más natural, no va a quedar tan parejo. La idea es dar pinceladas así, diferentes puntos, para que nos quede la pieza como manchada. Y recuerden no olvidar este pedacito de acá, de la parte de arriba. Entonces acá le aplicamos así en el contorno y de esta manera entonces ya nos va a quedar la pieza pintada, simulando como la cerámica, y así nos queda, miren. Listo, y de esta misma manera vamos a pintarlos todos. Bueno amigos, y así queda terminadas ya estas ánforas para que las utilicen en sus proyectos. Espero que les haya agradado esta mini cápsula belenista. Si es así, regálame tu like y ayúdanos compartiendo este video. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver en un nuevo proyecto con más arte en tus manos.